Muy buena tarde a nuestros estudiantes de materiales de construcción. Vamos a hacer un comentario en esta clase a la norma ACTMD 143 que usted puede encontrar en el aula virtual. Está en español, una traducción. ¿Por qué es importante revisar esta norma de la American Society Test Materials? Porque aquí tengo los ensayos básicos para trabajar madera desde el punto de vista estructural. ¿Sí? Fíjense que para empezar, cosas importantes, bueno, es una norma un poquito extensa, 30 a 35 páginas, vale la pena que usted lo lea despacio, por favor, pero de las cosas más importantes, necesito tomar 5 muestras o 5 árboles por sector representativo. Por ejemplo, quiere estudiar la madera de pino, como decíamos en el video pasado, en el departamento de Quetzaltenango. Yo tengo que localizar cuáles son los principales sectores, los principales lugares de donde se está tomando madera de pino para construcción. Y a cada uno de esos lugares voy a seleccionar, revise ahí, hay unos criterios ahí para seleccionar árboles, por ejemplo, que el tronco esté bastante recto, que no tenga mucho problema, digamos, en su crecimiento, que no esté fisurado, que no esté fracturado, que ofrezca un buen aspecto el material que voy a tomar. Por cada sector, al menos necesito 5 muestras, ¿sí? Algo que se me olvida comentar. En la norma, ahí hay algunas fotografías donde en función de la beta hay que anotar si la madera ha tenido un crecimiento lento, un crecimiento medio o un crecimiento acelerado, ¿sí? Crecimiento lento, pues a veces hay un poquito de problema con el suelo y el agua. La raíz pues tiene problemas para succionar el agua. Crecimiento rápido, pues hay buena disposición de agua y pues la madera no tiene mucho problema en su crecimiento, más otros factores, ¿sí? Vean que una cosa importante, hay una fotografía ahí donde tenemos una sección o un tronco cortado o aserrado. Ya pasó la sierra. Tengo que orientar esta sección respecto a los puntos cardinales. Tengo que buscar qué cara del tronco está orientada con el norte, ¿sí? Y con esto ya hago la división desde el duramen, desde el corazón de la madera, digamos, norte 1, norte 2, norte 3, norte 4, norte 5, norte 6, norte 7, norte 8, lo que sea. Igual, sur 1, sur 2, sur 3, sur 4, sur 5, sur 6, etcétera. Ojo, norte-sur es lo que predomina, igual que en topografía. Saliendo de este cuadro central, o este 1, o este 2, o este 3, o este 4. La fotografía que tenemos ahí en la norma es muy explícita. Este 1, este 2, este 3, este 4. Hablando de la orientación. Ahora, la medida de estos cuadritos. Generalmente aquí voy a tomar secciones de 2 por 2 pulgadas, mire, algo así como esto. Diríamos que si tengo 1 metro, bueno, esta tiene un poquito menos, tengo que ver que mi sección sea de 2 por 2. Digamos 2 de base por 2 de alto, ¿sí? Entonces voy a cortar, voy a cerrar cuadritos de esta medida, 2 por 2 por 2. ¿Y cuál es el chiste? Ya hemos mencionado esto en un video anterior. Para empezar necesito hacer compresión ortogonal a la fibra a 90 grados, compresión paralela a la fibra, ¿sí? Tensión ortogonal a 90 grados a la fibra, tensión paralela a la fibra. Y hay más, por ejemplo, para el esfuerzo de flexión, pues más o menos voy a necesitar un larguero de 2 por 2, este es un poquito más pequeño de sección, por 76 centímetros más o menos, 30 pulgadas, que voy a colocar en la prensa para evaluar su deformación y su flexión. Resistencia de materiales 1, por favor. Bueno, cosa con esto. Algo que es un poquito oficioso
que tal vez no tanto complicado, pero demanda mucha atención. En la norma hay que hacer un listadito de información del entorno de dónde viene el lote o estos 5 árboles por el sector que estoy estudiando, ¿sí? Por ejemplo, si usted revisa ahí, altura del lugar, cercanía de fuentes de agua, estimación de hora sol, ¿sí? Insolación, viento dominante, velocidad promedio de dicho viento, tipo de suelo, si tengo arena, grava o arcilla, etcétera. Todos esos factores que pueden incidir en el crecimiento de la madera. Decíamos ahí que según esa norma, y hay unas fotografías, podemos ver si es un crecimiento rápido, acelerado, lento o moderado. Por ejemplo, viendo aquí estos pedacitos de madera, aquí tengo un crecimiento medio, ¿sí? Sin embargo, aquí el crecimiento está un poquito más acelerado, ¿sí? Y en parte no solo por el clima, sino principalmente por el acceso al agua. Si sigue revisando la norma, va a encontrar aquí unos gráficos donde en su momento yo puedo buscar una correlación, por ejemplo una regresión lineal, para ver si se mantiene constante la pendiente entre el esfuerzo y el factor climático. Por ejemplo, que yo relacione esfuerzo a tensión paralelo a la fibra en función, por ejemplo, de la cantidad de agua o la cantidad de precipitación. Obviamente aquí sería al revés, a menor cantidad de agua, madera más condensada, mayor cantidad de madera de verano, de estación seca, incrementos de esfuerzo. Yo puedo ir jugando con lo que es la información del entorno, factores climáticos versus determinados esfuerzos. Hay que hacer estadística, bastante estadística. Tal vez en principio no es tan complicado, pero sí requiere mucho oficio, ¿sí? Hay que hacer bastante trabajo, puede que usted no pueda hacerlo solo, necesite ayuda para hacer este tipo de estudio. Y un detalle importante, fíjense que, por ejemplo, hemos hablado de nuestra madera de batalla, madera de pino, ¿sí? Pino blanco, por ejemplo. Esto tengo que hacerlo con cierta frecuencia en el tiempo. ¿Por qué? El cambio en el clima va a afectar la madera de pino. Por ejemplo, ahorita que tenemos un poco más de sequía, yo esperaría, digamos, vetas más juntas, podría esperar un crecimiento más lento y podría esperar mayor resistencia a los esfuerzos. Puede que no, eso lo tengo que demostrar. O sea que el clima, la variación de la información del entorno, del clima, de la cantidad de hora sol, de la cantidad de humedad, del viento, va a influir en mi calidad de madera si veo este material para usos mecánicos con aplicaciones de ingeniería. Entonces, esto tengo que hacerlo con bastante frecuencia. La poca información que usted va a ver unas páginas más adelante del CII, Centro de Investigaciones de Ingeniería, pues hay algunas maderas que están ahí, pero esa información ya tiene tiempo. Creo que en su momento podríamos evaluar algunas maderas para ver por dónde anda su esfuerzo o sus esfuerzos de trabajo, ya que tanto se habla de cambio climático. Hay que ver qué tanto afecta ese cambio climático a las características de la madera que utilizamos en construcción. Recuérdense que es un material vivo, un material que lo puedo regenerar, un material que nace, crece, se reproduce y muere, ¿sí? Implica en su momento manejo controlado de bosque, ese detalle es importante para tener recurso estructural como la madera. Tal vez las principales características de la madera desde un punto de vista de ingeniería: un material que no pesa tanto como el concreto, densidad baja, y tengo resistencia a esfuerzos bastante razonable, y un detalle muy importante: dependiendo de la calidad de la madera, esta es bastante flexible. No es tan frágil como hacer vigas de concreto, un poquito de deformación y se agrieta la viga de concreto. La madera resiste un poco más.
Por eso es que vemos en algún momento casas ya un poco viejas, ¿sí? En el dintel, en la parte superior de la puerta o de la ventana, que era lo que se colocaba antiguamente, un tablón, ¿sí? Y eso me aguanta muy bien el esfuerzo estructural de la carga del muro encima del tablón, bastante flexible, con un peso o una densidad de madera bastante razonable. Hasta cierto punto podríamos decir que algo que resiste muy bien los sismos, por su baja densidad y por su elasticidad y flexibilidad que tiene la madera. Estructuralmente se aprecia mucho esas dos características cuando trabajo con madera. Muy bien, muchas gracias y con permiso.